Buen día a todos. Agradezco a todo el equipo organizador de este primer congreso y tercer simposio internacional de ciencias sociales por darme la oportunidad de participar en este importante evento. El trabajo lo he titulado, o el trabajo que presento en este evento, lo he titulado Estado del Arte de la Paz en Colombia desde el abordaje en los medios masivos de comunicación. Mi nombre es Mario Alexander Lozano García, soy docente de la Universidad de Santander, seccional Bucaramanga, especialmente del programa de comunicación social. ¿Cuál es el origen de este trabajo? De este trabajo surge directamente del proyecto de investigación en curso titulado Laboratorio Mediático de Paz de los Santanderes, la Mediapaz, el cual busca la creación de un laboratorio mediático para la paz con el fin de promover un discurso en los medios masivos de comunicación a favor de iniciativas hacia la paz. Otro interés que tengo por el desarrollo de este trabajo es el interés profesional. Soy dedicado a todo lo que son los temas o el tema de lo que es la comunicación política, y dentro de la comunicación política estoy desarrollando mucho los temas encaminados a todo lo que son esos hechos de paz, cómo desde la comunicación política podemos también trabajar mucho en todo lo que es la línea de paz. También se busca o también pretendo que esos futuros comunicadores sociales, especialmente esos comunicadores sociales del programa que ofrece la Universidad de Santander, esos estudiantes que están prácticamente encaminados a un proyecto profesional, un proyecto personal en todo lo que es ese marco de la construcción de vías, construcción de acciones hacia la paz. Especialmente es uno de los objetivos primordiales de este programa de comunicación social, lo que es velar por esa democracia, por el respeto de todo lo que son los derechos humanos. Por último, obviamente como buen colombiano, pues soy una persona que acato lo que es la Constitución Política Colombiana, y dentro de esos derechos fundamentales de la Constitución Política Colombiana tenemos el artículo 22 que habla especialmente de la paz es un derecho y un deber obligatorio cumplimiento. Es algo que nos compete a todos los nacionales, a todos los colombianos, sin importar condición religiosa, condición ideológica. Lo importante es que todos construyamos para que ese proyecto o ese querer de que tanto hemos buscado durante mucho tiempo, lo que es la consolidación de la paz, sea todo un éxito como tal. ¿Cuál es el problema que encuentro aquí dentro de este trabajo? Este trabajo, para empezar a consolidar todo lo que es este laboratorio, obviamente, pues he empezado a hacer un trabajo de recuperación de material bibliográfico, de fuentes que me trata de decir a mí cuáles son, digamos, esas iniciativas que se dan a través de conciliación de laboratorios mediáticos hacia la paz. La verdad que en ese momento no es mucho lo que se encuentra a través de un material especializado, se encuentran muchos trabajos referentes a críticas que le hacen a los medios de comunicación, especialmente en cuanto a los temas de la paz. De pronto se trata de alcanzar o se trata de buscar algo de pronto en lo que hacen los observatorios mediáticos, pero como tal, una fuente, una bibliografía especializada que me hable especialmente de esas experiencias de laboratorios mediáticos de paz, no se puede encontrar ni nada, no la he podido todavía encontrar así de una forma abierta, general, para que me dé más ilustraciones de lo que se quiera a través de este proyecto. Pero ya empezamos a mirar un tipo de información muy especializada, y es la información que está soportada a través de lo que dicen los medios de comunicación. Lo que dicen los medios de comunicación en torno a todo lo que es el cuento de la paz. Estamos hablando de un caso específico, diálogos de paz con la FARC, los diálogos de paz con la FARC que empiezan, los diálogos de paz con la FARC en su momento, y eso ya en este momento que podemos hablarlos por diálogos de todo con el grupo de la FARC. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Cómo los medios de comunicación han asumido
ese papel de información a través de todo lo que ha pasado en torno a esos diálogos de paz. Entonces empezamos a mirar o empiezo a mirar una cantidad de mensajes cargados de líneas satíricas, pulsantes o peyorativos, que en su mayoría están totalmente en contra de lo que son esos diálogos de paz como tal. Para poder empezar a entender la metodología de este trabajo, cómo se empieza a consolidar esa metodología de este trabajo, fundamentalmente se empieza a hacer un proceso de pesquisaje en algunos medios de Santander. Estamos hablando especialmente de los dos departamentos, Norte de Santander y Santander, los medios más importantes en ese momento, o los medios más importantes de estos departamentos, y ahí empezamos a encontrar, por ejemplo, algunos calificativos como el periódico Vanguardia, que dice un titular: conozca a los santandereanos al Congreso por el partido de la FARC. Utilizan ahí dentro de ese desarrollo de esa información, especialmente en ese sumario, calificativos como insurgente, el grupo insurgente hoy transformado, la fuerza alternativa del común como tal. Entonces empezamos a ver ese tipo de calificativos. El caso de insurgentes, que es la hora de empezar a cambiar ese tipo de terminología para empezar a dar un contexto más agradable, más especial. Ya estamos mirando que la FARC se desmoviliza, entonces la FARC propone, digamos, esas personas que van a participar en las elecciones del Congreso de la República. Estamos hablando especialmente de las elecciones del año 2018. El periódico de la ciudad de Cúcuta, La Opinión, aparece un titular que dice: disidencias de la FARC, autores de los atentados, señalando al grupo guerrillero como, de una forma más implícita, como ya los responsables del ataque al helicóptero en su momento donde viajaba el presidente de la República. Acusaciones que en ese momento, cuando se dan las acusaciones, no tienen un soporte totalmente jurídico, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, como sabemos que es el ente más importante de investigación que trata de determinar quién fue el autor material, el autor intelectual de todo lo que fue ese atentado contra el helicóptero del presidente Iván Duque. Por último, encontramos en la emisora Caracol un titular que dice: FARC hicieron primera reunión en Bucaramanga. Se presenta la estructura de noticias, expresiones como alias Jairo Mechas, es comandante del bloque Magdalena Medio de la FARC, términos que también terminan haciendo referencia a un pasado de violencia, especialmente en la palabra alias Jairo Mechas como tal, términos que seguramente no son necesarios para tratar de hacer una descripción muy puntual de esa nota periodística. Entonces, es así como, a grosso modo, las primeras imágenes, los primeros modelos de la utilización de esos lenguajes peyorativos, esos lenguajes que se nota que de una forma implícita puede estar generando algo como de odio, de rechazo contra todo lo que fue ese proceso de paz con la FARC. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? La estrategia de laboratorio de paz en los medios masivos de comunicación busca trazar vertientes que lleven a la resolución del conflicto armado en Colombia desde el concepto de la responsabilidad social, partiendo del concepto de la responsabilidad social que tienen los medios masivos de comunicación en su tarea de informar como tal, no generar una polarización mediática, alejarse de todo lo que es ese esquema de la polarización mediática y tratar de mirar cómo podemos contribuir a ese concepto de la responsabilidad social mediática, partiendo de algo, lo importante, partiendo de un buen discurso que trate de dar sustento a unos diálogos de paz como tal, ¿sí? Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. También es necesario transformar ese discurso de odio y violencia por acciones que marquen una verdadera construcción al tejido social, donde no exista más calificativos de bandos de buenos o malos, simplemente se generen espacios de perdón, reconciliación, olvido. Todos son elementos que se necesitan para poder avanzar en este proceso de construcción
de todo lo que es la violencia del país, tratar de dejar a un lado ese pasado y empezar a mirar cómo entre todos podemos reconstruir el país, que no se siga dando esa matiz de buenos o malos, bandos, perdedores, no. Simplemente vamos a tratar de ir, es difícil que todos vayamos por una sola línea, pero lo importante es empezar a tener claro cómo podemos construir la paz entre todos, especialmente la labor que le corresponde a los medios masivos de comunicación. Unas breves teorías que se empiezan a articular a todo este trabajo, básicamente hacen énfasis a todo lo que es el concepto de la responsabilidad social de los medios masivos de comunicación, algunas propuestas que hace, por ejemplo, Victoria González en cuanto al concepto de cambiar el chip. Ese cambiar el chip es simplemente cambiar ese concepto de bandos buenos o bandos malos y empezar a mirar, por ejemplo, los medios y redes que deben abandonar una polarización que se tiene en el país como tal entre esos buenos y malos. Los periodistas y líderes de opinión en redes por fin exploren las causas y las consecuencias profundas de un conflicto armado tan largo como tal. Recordemos que llevamos más de 50 años en un conflicto armado y todavía no somos capaces de tratar de mirar, hombre, ya sentémonos, fijemos una posición clara, todo hacia la paz, no podemos seguir generando esa polarización como tal. Estos se enfrentan los retos que implican un nuevo escenario como tal. Es necesario que ya generemos un nuevo escenario de cambios, conductas, comportamientos, especialmente en la parte discursiva como tal. Empezar a hablar de nuevas realidades sociales que puedan mostrar el país con una nueva cara, no seguir mostrando el país como lo hemos mostrado hace 40 años, hace 30 años, un discurso guerrerista, un discurso de narcotráfico, en fin, todas esas características discursivas negativas que siempre han identificado un poco el país como tal, ¿sí? Es necesario también publicar más historias de paz y dejar a un lado la idea de que la paz no se vende. Se parte de eso, la paz no se vende, entonces no podemos publicar nada de esto, no. Hay que empezar a mirar, crear esa conciencia de cómo podemos sintonizarnos con la paz, crear conciencias de paz, contar historias de paz, todo eso como tal, ¿sí? Estos dos autores, Galton y Jacobsen, plantean la importancia que tienen los agentes de socialización como las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación. Ellos le corresponden la creación y recreación de normas del espacio público y normas de solidaridad que rechacen el análisis costo-beneficio y el materialismo individual del economicismo como tal. Así como las instituciones le competen prácticamente cambiar un poco esa reacción discursiva violenta y empezar a tratar de determinar, bueno, vamos a empezar a mirar, ¿sí? Vamos a tratar de mirar lo que en realidad le corresponde, lo que debe presentarse a la sociedad. Esto es una cosa de tratar de determinar la consolidación de un discurso totalmente público, un discurso abierto, un discurso de solidaridad, no seguir pensando que esto no puede traer un beneficio económico, un materialismo, interés propio de algunas empresas informativas, no. Vamos a empezar a determinar eso, vamos a empezar a jugar con todo lo que es ese nuevo componente, de cambiar ese discurso, y a través de la paz sí podemos lograr muchas cosas como tal, ¿sí? Y obviamente un comunicador o un, digamos, teórico muy especializado en la comunicación social, como es el señor Denis McQuaid, pues habla mucho del concepto de la responsabilidad social. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad social informativa que le corresponde a todo lo que son los comunicadores, los periodistas, las empresas informativas como tal? Brevemente, esta metodología o la metodología que se empieza, digamos, a sintetizar en este trabajo, estamos hablando de un análisis documental, recopilación inicialmente de fuentes previas, o sea, es una recopilación, la verdad, más o menos de 20 fuentes, más de 20 fuentes previas, pero obviamente para este trabajo vamos a trabajar solamente con 10 antecedentes que traten de ilustrar, bueno, qué se está haciendo, qué se ha hecho en materia de todo lo que es hacer análisis en los medios de comunicación sobre la paz. Eso es lo que vamos a tratar de mirar ahora entonces.
Entonces también se ha apoyado todo esto a través de un análisis de contenido. Es un trabajo muy cualitativo como tal, donde se ha tratado como de hacer una pesquisa de todo lo que se ha encontrado y a través de algunas líneas claves que ahora se las voy a dar, se han empezado como a determinar, bueno, se ha hecho sobre esto, se ha hecho sobre este esquema o sobre este esquema. Son 3 líneas especialmente por las cuales se han abordado. Todas esas fuentes, estoy hablándoles de las 10 fuentes que tratan de ilustrar todo lo que son estos antecedentes. Estamos hablando, por ejemplo, de títulos. Por ejemplo, aquí tenemos los 10 trabajos, por ejemplo, el Magdalena Medio, Radios Comunitarias para la Paz, Víctimas y Reconciliación, Pistas para narrar la paz, Periodismo en el Postconflicto, Medios de Comunicación Postconflicto Pública, los medios en el escenario de conflicto y lo político, periodismo de paz, cuadernos a la paz, comunicación y lenguaje de paz. Bueno, son, digamos, las listas que hacen parte de todo lo que se ha trabajado, y se ha trabajado desde tesis de grado, se ha trabajado desde trabajos especializados que son publicados en revistas académicas o revistas de alguna entidad especializada en todos estos temas de paz como tal. Desde la universidad se ha trabajado también muchísimo, se viene trabajando, especialmente los programas de comunicación social y periodismo, se vienen trabajando, se están empezando a trabajar todo esto, lo que es esquemas. A grosso modo podemos entonces empezar a mirar, partiendo de 3 escenarios, lo que se ha encontrado. 3 escenarios que lo he dividido sobre mesas o temas, tematización, en cuanto a esos 10 temas esenciales, 10 lecturas esenciales que se encuentran. Entonces vamos a empezar a mirar 3 temas muy puntuales. Primero, las experiencias del accionar de los medios durante el conflicto. Segundo, reflexiones teóricas o conceptuales en la comunicación social en tiempos de paz. Y la otra tiene que ver con ese criticismo a los medios de comunicación en escenarios de conflicto. Entonces, el primer tema tiene que ver con todo lo que son esas experiencias del accionar de los medios durante el conflicto. ¿Qué se encuentra ahí? Esas experiencias de trabajos, de hechos hacia la paz, por ejemplo. Se encuentra un trabajo dedicado de las radios comunitarias, cómo las radios comunitarias de Magdalena Medio hacen una intervención, un trabajo, digamos, muy profesional durante todo lo que es ese proceso de conflicto como tal. Se hace toda una reseña, un reencuentro de cómo las radios comunitarias asumen ese rol importante, le apuntan a ese concepto de la responsabilidad social para tratar de determinar, bueno, cómo actuamos nosotros en medio de un conflicto como tal. Se habla también sobre esas experiencias prácticas de periodistas y comunicadores en torno a los desafíos de los medios de comunicación en el post-conflicto, cómo los comunicadores, cómo los periodistas durante ya una época de post-conflicto deben como tal actuar. Hay un caso particular en uno de los temas o uno de los subtemas que se encuentra en este primer tema que tiene que ver con los aciertos y errores de los medios de comunicación en el proceso de paz con la FARC durante los años de 1999 al 2002. Estamos hablando especialmente los diálogos del presidente Andrés Pastrana Arango con el grupo de la FARC, los famosos diálogos de la del Caguán, la zona desmilitarizada que se da en ese momento. Entonces se empieza a hacer una recopilación prácticamente de los errores o esos aciertos que se dan en ese momento a través de los medios masivos de comunicación en ese proceso de paz como tal. Ya entendemos todos cuál fue la finalidad o en qué terminó ese proceso de paz como tal. Y hay un trabajo muy importante que es un laboratorio audiovisual. De todas estas recopilaciones que estoy haciendo de trabajos afines al laboratorio mediático de la paz, encuentro un trabajo que sí se empieza a aproximar un poco más, que es el laboratorio audiovisual, donde se recoge esas estrategias a través de videos, a través de fotografías, de cómo se narró un conflicto armado, cómo se ha narrado ese conflicto armado en el país, a través de unas secuencias de fotografías, todas esas cosas. Se trata de mirar, o este trabajo trata de mirar todo lo que tiene que ver directamente con esas experiencias hacia la paz en medio de todo lo que es un conflicto. El segundo tema importante tiene que ver con las reflexiones teóricas o conceptual en la comunicación social partiendo de los tiempos de paz.
Entonces ahí empezamos a mirar cómo encontramos en algunos trabajos conceptos como la opinión pública, el posconflicto, medios de comunicación. Estamos hablando de medios de comunicación en la construcción de paz. Ahí aparece una guía, cómo los medios de comunicación deben operar directamente en todo lo que es este proceso de paz como tal, una guía. Dentro de esa guía, obviamente, seguro se resalta todo lo que tiene que ver con la parte discursiva, el cambiar ese discurso guerrerista por un discurso más de paz como tal. Periodismo de paz, responsabilidad social, es otro trabajo que podemos encontrar todo lo que es ese concepto. En esto pues podemos determinar cómo hoy en día se están empezando a hacer unos avances significativos en eso, como algunos programas han articulado materias especializadas en todo esto, lo que es el periodismo de paz como tal, es una cosa que le compete, es algo necesario como tal. Construcción de la paz desde palabras opuestas al lenguaje de guerra, eso se hace a través de esa acción discursiva como tal. ¿Cómo podemos apuntarle un discurso totalmente de paz como tal? Cambiar, como dice la autora, ese chi guerrerista por un discurso más de paz, y eso se da a través de la construcción de paz. Y esto tiene que ver con todo lo que es la forma de articulación, la forma de darse a través de ese discurso como tal. El último tema que podemos encontrar acá tiene que ver con el criticismo a los medios de comunicación en escenarios de conflicto. Ahí empezamos a entender cómo juega mucho el lenguaje usado en la información y prácticas periodísticas, y el caso criticismo en los medios de comunicación, y por ejemplo el caso del plebiscito para la paz que se llevó a cabo en el país hace aproximadamente 2 o 3 años, y ahí estamos tratando de mirar cómo se le apunta una cosa llamada la referendación de los acuerdos de paz. Ya sabemos también en qué terminó todo eso, cómo los medios de comunicación le apuntan a todo lo que es esa actividad, y empezamos a ver cómo se genera una crítica directamente a estos medios de comunicación. Y en este escenario precisamente es donde se pueden encontrar una cantidad de trabajos donde critican directamente a esos medios de comunicación por tomar parte discursiva, guerrerista, en contra de un diálogo de paz. Y eso lo podemos ver cómo se ha pasado, cómo se ha hecho durante mucho tiempo. Eso no es de ahora, de los diálogos de paz actual, sino vemos que eso ocurre también, ocurrió directamente cuando se da el proceso de paz en el 99 con la FARC, y anterior a ese estuvo los famosos acuerdos de paz que se dan en Tlaxcala, México, con el EPL, con el ELN, con el propio grupo de la FARC. Bueno, todo eso es lo que pasa durante los años 80, 85, cuando los expresidentes Belisario Betancourt, el propio Virgilio Barco, César Gaviria le apuestan también a esos diálogos de paz como tal, y hay totalmente un problema de polarización mediática a través de cómo los medios de comunicación toman parte en ese proceso de paz, y eso se recoge, todas esas experiencias se han recogido y se han tratado de llevar a través de una crítica de muchos trabajos académicos, y eso es lo que encontramos hoy en día. Una cantidad de autores que critican mucho todos esos trabajos, todas esas acciones de los medios de comunicación, pero no hay algo que diga, bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Se quedan simplemente una crítica como tal, pero no avanza en lo que hay que cambiar como tal. Y eso es un trabajo, es algo muy representativo por parte de este tercer momento o tercer tema en desarrollo. A grosso modo, esto es mi presentación. El estado del arte de la paz en Colombia desde el abordaje en los medios masivos de comunicación. Muchísimas gracias.